Saludos, Dios les bendiga en este día. Aquí venimos los escogidos del Señor dando un mensaje muy eficaz sobre el bautismo. Mi persona, amigos y hermanos, en cualquier lugar que estén aquí los escogidos del Señor, desde la ciudad de Miami, cordiales saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga en cualquier parte del mundo que se encuentren. Siempre no olvidar dar like. ¿Qué significa un like? Es para que YouTube mande las notificaciones a muchas personas a través de todo el mundo. Y suscribirse y no olvidar de darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones siempre. Tenemos el mensaje hoy de San Marcos. Marcos era un evangelista. Y antes de eso, amigo, también me gozo en Cristo Jesús porque el 25 de este mes, 25 de agosto, estamos ahora, el 25 de agosto que ya pasó, pero Dios puso este mensaje. Porque antes lo pensé para hacerlo, pero Dios puso este día para hacer este mensaje como testimonio de mi vida. Donde en mi vida que no me había bautizado, el dar el paso de obediencia a nuestro Señor, a Dios. Amigos y hermanos, hoy yo me bauticé el 25 de agosto del 2019. Les voy a contar antes de esos años quién era este hombre por cual fue cambiado por el Espíritu Santo. Cambiado por Dios, nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Rey de Reyes. Él fue el que me cambió, me sacó. Y antes de eso, amigos y hermanos, yo pues iba a la iglesia en el 2014. Desde el 2014, 2015, el 17 dejé de ir a la iglesia. Me retiré de la iglesia. No sentía realmente el deseo de estar congregado, de estar espiritualmente sintiendo, por cual hoy siento un gozo. No sentía gozo. Lo que me daban ganas era de tomar cerveza, emborracharme. Por cual te digo este mensaje, porque realmente yo no creía en Cristo Jesús. En aquella época yo no creía en Cristo. ¿Sabes por qué yo no creía en Cristo? Porque nadie me hablaba la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, por cual Él vino a la tierra, porque Él los enseñó el camino en la tierra. Pero Dios tocó a un hombre por cual el Señor, cuando yo me retiro de la iglesia, mi esposa me predicaba, me hablaba de la palabra de Dios, pero a mí me daba sueño, me daba pesadillas, me daba de todo cuando yo escuchaba la palabra. Me daba sueño, yo no quería escuchar que me hablaran de Dios. Eso significa cuando uno está dormido espiritual. Y empiezo, amigos, a tirarme a las andadas, a las borracheras, como hace un hijo. Un hombre apartado de Dios es el diablo completo. Pues me tiré a emborracharme y a caminar pues como yo quería. Y yo decía: Señor, si tú me vas a cambiar, ¿por qué no me cambias? Pasa un año y pues yo no sentía nada. El 2018
Pues de pronto que se viene mi suegro de la nación Perú. Viene mi suegro y mi suegro, hablábamos, era el mejor amigo que tenía en la casa. Que Dios lo tenga a santa gloria, porque mi suegro se nos murió, se nos fue. Gracias al Señor que Dios mandó a un siervo a mi casa a hablarme del evangelio, por cual él fue escogido por Dios para mandarlo a la casa a predicarme, a hablarme de Jesucristo, y yo escuchaba, pero igual me pegaba sueño. Era una cosa que sentía mucho sueño. Hay una cosa terrible, pero nunca en mi vida, amigos, yo rechazaba la palabra de Dios, porque yo siempre decía, si alguien este libro lo lee, tiene que orar. Ese era siempre mi conocimiento que yo tenía por respeto a Dios, para saber qué es lo que se está haciendo. Pero pasa el tiempo, amigos, pasa el tiempo, y yo seguí hablando la palabra, escuchando la palabra de Dios en la boca de mi suegro, Víctor Sánchez, por cual él me enseña cuál es el camino de Jesucristo. Y me empieza a hablar que el que creyere en Dios obedezcan. El que está en pecado se va, y me empieza a hablar sobre el pecado, a predicarme, y yo me quebranté. Hubo un tiempo que me quebranté y yo dije, Señor, ayúdame, ¿qué hago? Quiero servirte, quiero que tú pongas palabra en mi boca, porque si yo estoy yo voy a estar en los caminos tuyos. Pon tu palabra en mi boca. Amigos y hermanos, yo no sabía, pero ni tan siquiera un versículo de la escritura. Nada. A mí me hablaban, entraba por un lado y salía por el otro lado. Por un oído y salía por el otro oído. Aquí les quiero decir, hermano, que realmente era un amador de Dios, pero era soberbio. Nunca me arrodillaba. Yo solo decía, Dios Padre, Hijo, y ya, o sea, que Dios me cuidara. Yo decía, cuídame, Señor. Eso era todo. Nunca me arrodillaba, nunca reconocía el pecado. El pecador nunca reconoce el pecado. Sin embargo, cuando te dicen eres pecador, te molesta. Y entonces siempre uno se lo cree, se lo sabe todo, el sabérselo todo. Pero aquí su palabra de nuestro Señor Jesucristo habla en Jeremías 33 versos 3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. ¿Qué cosas ocultas tenía el Señor que yo no conocía? ¿Te das cuenta? Allí me enseña Él cosas ocultas que yo no conocía, y me dice que me va a mostrar todo. ¿Cómo me habla el Señor así a mí? A través de un siervo, un Pablo, un Marcos, y que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas aquel que no creyere será condenado. ¿Te das cuenta? Cuando te quieres salvar, quieres estar en los caminos de Dios. ¿Cómo esa palabra la escuché? Mandando Dios a un siervo a mi casa a que me evangelizara y que me hablara la palabra de Dios, y yo no escuchaba. Pero hubo un día que Dios dijo, hasta aquí. Serás un escogido, porque yo pondré palabra en tu boca, porque yo
soy Dios. Hasta aquí te llegó todo. Me cambia totalmente, amigos y hermanos. Y empiezo ya a preguntar yo, a hacer preguntas. Ya yo empiezo, ya quiero ya estar en las cosas espirituales. Yo quiero aprender ya de Dios, pero todavía yo no me arrodillaba, no sabía orar, no sabía arrodillarme, no sabía pedir por nadie, no sabía desenvolverme en pláticas espirituales, hablar quién era Pablo, quién era Silas, quién era Juan, quién era, que era un apóstol, quién era el evangelista Marcos. Yo ya quería saber quiénes eran estas personas que predicaban la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo vengo, el hablar, amigos y hermanos, no es venir y hablar nomás por hablar. Esto significa que Dios es el que te cambia, el Espíritu Santo es el que te hace cambiar, pero también es tener oídos para escuchar. Oídos para escuchar. Aquí vemos el pasaje de Marcos. En el libro de Marcos 16:15. Vayan y prediquen a todas las naciones, a niños y grandes y pequeños. ¿Te das cuenta? Ese fue un escogido que Dios mandó, que fue escogido. Mi suegro fue escogido para que me evangelizara, y también mi esposa me agarraba y me hablaba la palabra de Dios bíblicamente, mi suegro, y yo escuchaba, pero a mí me daba sueño. Igual, el terrible era que a mí me daba sueño y no quería escuchar, quería ver películas, quería ver novelas, quería ver pistoleros, quería ver pistolas, quería ver AK-47, quería ver rifles R-15. Estaba poseído por los demonios, se puede decir, pero aunque el Señor, Él me tenía misericordia, me tenía lástima. Misericordia es lástima. Y ahí, amigos, podemos ver que Él me cambia y me paró todo me para. Tomadera, forma de hablar, forma de pelear. Yo me peleaba, me agarraba. A mí me decían, hey, esto es negro. Y yo decía, esto es blanco. Y ahí me gustaba, siempre me gustó, amigos, siempre me gustó, aunque no era cristiano, era decirle a lo blanco, blanco, eso sí. Y cuando Dios me escoge, es cuando yo veo y dice, el que creyere en mí fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amigo, y buscamos una iglesia que es la iglesia, y vamos a la iglesia cristiana misionera en Miami. Iglesia cristiana misionera en Miami, Alianza Miami, en El Doral. Amigos, si miramos que hay una iglesia para congregar, porque mi suegro venía de Perú y él siempre estaba con la iglesia, siempre estaba con sus hermanos, y para que él también se sintiera feliz. Amigo, entro a la iglesia y fue tan bonito es ir a la casa de Dios cuando yo siento el amor de Dios en el templo. Yo siento el amor de Dios y empecé a orar, y dijeron, ¿quiénes quieren renovar aquí a las personas que se han congregado, que no están firmes espiritual y quieren aquí? Y vamos a orar por ellos. Y ahí, amigos, yo empiezo a renovarme y acepto la oración. Y oran por mí, por todas las personas que están ahí. Pero ahí Dios tenía un hombre escogido por el Señor para ponerle palabra a las naciones. Amigos, y empezamos
a ir a la iglesia, y empecé a sentir algo que quería bautizarme. En el 2014 yo quería bautizarme, pero no era la voluntad de nuestro Señor. O sea, yo no sentía que como pero no era para Dios. Yo quería bautizarme, pero Dios no quería. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Eso te quiero mostrar que no era el momento del Señor que yo me bautizara. Él no quería, porque todavía no había purificado esa persona para poder llevarlo a un bautismo. Amigo, como yo no sabía de Cristo, no sabía quién era Cristo, y yo, ¿cómo te vas a bautizar si tú no crees en Cristo? Y entonces a mí me hablan quién era Cristo, y empiezo yo ya estoy en la iglesia, y aquí ya quiero yo a ver un cambio en mi vida espiritual. Y empiezo a caminar a las calles, a hablar el evangelio. ¿Te das cuenta? Yo le pido a Dios en oración, porque estaba aprendiendo a orar. Señor, ayúdame, porque quiero hablar a las naciones. Pon palabra en mi boca, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, que pone y transforma al ser humano. En espíritu, Señor, te pido en el nombre de Dios Padre, Hijo, que pon palabra para darle palabra a la gente que miraba en las calles, personas que necesitaban una palabra de Dios, una persona que necesitaba una palabra de aliento, de amor, consejos, y llevarlos al camino del arrepentimiento. Y empezamos, amigo, a caminar en las calles, a hablar el evangelio, en el trabajo, en el momento de trabajo, a los compañeros, y la gente decía: ¿ahí tú vas a la iglesia? Sí, yo voy a la iglesia. Ah, ok. Un día, amigo, estoy durmiendo y tengo un sueño, y me dice: tienes que obedecer. Un sueño, eso fue un sueño. Cualquiera puede decir: hey, estos sueños no son correctos. Siento un sueño y dice: hay que obedecerle a Jesucristo. Hay que obedecerle a Jesucristo. Hay que obedecerle a Jesucristo. Hay que obedecer al Hijo de Dios. Yo me levanto con una gran hambre espiritual. Pregunto, y el maestro estaba en la sala. Era mi suegro Víctor Sánchez, estaba en la sala. Y yo pues le pregunto y le digo: ¿qué yo tengo que aprender? Dice que tengo que obedecerle al Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Y qué me dijo mi suegro? Me dijo con palabras bíblicas. Me dijo: ¿crees en Cristo? Le digo: es que no sé quién es Cristo. Me dice: Cristo es el Hijo de Dios, el que vino a la tierra. Y él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que creyere en mí, fuere bautizado, será salvo. Y en el 15 dijo: vayan y prediquen la palabra de Dios a las naciones. Pero el que creyere en él, en el 15, Marcos 16, 15 al 17, al 16, pueden ver esos mensajes. Y aquí ven ustedes en el 17, el 18 y el 19. Expulsarán los demonios, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta qué poderoso es Dios? Y hablarán nuevas lenguas.
¿cómo estas personas hablan nuevas lenguas? Digo yo, ¿cómo será? Y empiezo a meterme en las cosas espirituales de nuestro Señor Jesucristo. Y voy mirando que había un hombre muy poderoso que vino a la tierra y cómo lo rechazaban. Y empecé, amigo, vengo mirando este tema de la Biblia en YouTube desde el 2019. No te voy a decir que tengo 30 años, 40 años, pero Dios me está ayudando para seguir más, santificarse más en la palabra de nuestro Dios. Y amigos, si miramos que yo miro en mi vida que ahí había luz en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahí es donde yo pues me bautizo. Y el video va a ser subido, amigos. El video de mi bautismo va a ser subido también. Y donde yo, amigos, era muy... el diablo me atacaba demasiado. Y me ataca ahora, ¿no? Pero ya ahora, cuando el diablo me ataca, estoy más preparado. Porque la palabra de Dios dice, velá y orá para que no caigas en tentación. Porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velá y orá porque no sabes el día por cual el Hijo del Hombre ha de venir a la tierra. Tienes que estar preparado, amigo, porque nuestro Señor Jesucristo viene pronto. En ese es el que creo. Y por eso estoy en los caminos de Cristo, porque Él es nuestro Salvador, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es un Dios poderoso, un Dios de misericordia, que Él vino, Jesucristo vino a la tierra a morir por mí y por ti. Y allí los pecados se quedaron muertos, los pecados. Dios murió por ti, por mí, por los pecados de todo el mundo. Murió. Amigo, ven a los caminos de Cristo. Ofrézcale tu corazón, tu amistad. No hay mejor amigo que es Cristo. No hay mejor amigo como Cristo. Cristo te ama, te quiere y Él quiere que vengas a un camino de arrepentimiento. Él no quiere la muerte del que muere, como dice en el libro de Ezequiel 18:32, porque yo no quiero la muerte del que muere. Convertidos pues y viviréis. Allí miramos, amigos, que los que estamos con Cristo, aunque muramos en la carne, pero la alma nadie la mata, porque el Señor no permite. Así que mis mayores deseos es, amigo y hermano, es que no rechaces a Cristo, no rechaces a Dios, no rechaces a los cristianos que te hablan la palabra de Dios, no rechaces a personas que te dan una palabra de aliento, no rechaces, porque Dios también ama, pero también es fuego consumidor. Entonces, amigo, lo mejor que puedes hacer es estar siempre escuchando a maestros de la Biblia, leyendo, escuchando y entendiendo. Y vivamos en paz, porque muchos dicen soy cristiano, soy amador de la sana doctrina, y son falsos, mentirosos. El cristiano se conoce, dice que por tus frutos los conoceréis. No es lo que tú regales, no es lo que tengas, no, que por tus frutos, tu forma espiritual cambia. Porque una vez que tú vienes a ese camino, a escuchar a esa palabra donde dijo Marcos era un evangelista. Marcos caminaba siempre con apóstoles, como el apóstol Pablo, caminaban predicando en muchos lugares, en Galilea, Israel, todos estos lugares, Jordán, todos esos lados, ellos predicaban en aldeas, caseríos, allí predicaban ellos, y era una palabra de sana doctrina que ellos hablaban,
Y caminaban en dos, en tres. Jesucristo los mandó así, en dos y en tres, ir a predicar a las casas. Y el que lo rechace, dice, pues sigan y no miren para el lado. El que te rechazó y sigue. Pero aquí Jesucristo sabe que yo te hablé la palabra de Dios para que un día llegues a la presencia de Él y te diga, tú nunca escuchaste mi palabra en la tierra. Hubieron muy escogidos del Señor, y rechazaste la palabra de Dios. Tenías dinero, viviste una vida de abundancia, fuiste rico, como lo que le pasó al rico y Lázaro. El rico vestía lino fino, dice en el libro de Lucas 16, 19 al 31. Les mando a leer ese libro muy importante. Lucas 16, versículo 19 al 31. Versículo 19 al 31 del libro de Lucas 16. Podemos ver, amigos, que allí Lázaro como sufre, pero él está en la tierra. Como le dice el rico al padre Abraham, le dice, manda a Lázaro que moje mi lengua porque estoy en agonía. ¿Te das cuenta, amigo? ¿Te das cuenta qué palabra tan más poderosa de nuestro Señor Jesucristo? Viene como una parábola de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la palabra de Dios. Y miramos, amigos, que el Señor, Él es, amigo, Él es el que te va a sacar. No porque tengas 3 pesos, 5 pesos, 5 dólares, 5 lempiras, 5 euros de la Unión Europea, plata de allá, chino, lo que haya. Oye, no te engrandezcas, porque tú tienes que darle gracias a Dios por lo que tienes y por lo que Dios te da. Ayudemos al que necesita. Ayudemos a una persona que esté en la calle necesitando un pan. Congregate. Vive con la palabra de Dios. Nunca te apartes este libro de la ley. Meditarás en él día y noche, y los días de tu vida te se alargarán. Los caminos de tu vida serán limpios adelante de nuestro Señor Jesucristo. Vive el momento de amor, paz, amar al prójimo como a ti mismo. Ama primero a Dios y de ahí ama al prójimo, porque es muy necesario, amigo, que vengas a los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Dios es el Rey de Reyes. Él es el que te va a salvar, Él es el que te va a cuidar. No caigas en pecado, está firme, velá y ora para que tú no caigas, igual como haberán muchos débiles que caen. Vela, amigo, vela. Mi mayor deseo es que te salves, que allá en el cielo digan, mira, escogido del Señor, esa persona, tú la traíste para acá, le predicaste, escuchó mi palabra y ahora él vive para la vida eterna. Tú también vives para la vida eterna. Muchos que escucharon tu palabra y se convirtieron por YouTube, que predicaste en la tierra, por YouTube, escucharon tu palabra y se convirtieron, fueron al lugar de las iglesias y escucharon tu palabra, mandada de mí, que diga el Señor, mandada de mí a tu boca, como dice en el libro de Jeremías 1:9. Aquí que yo pongo palabra en tu boca para que le hables a tu pueblo, le dijo a Jeremías, porque eres un escogido desde el vientre de tu madre. Así, amigos y hermanos, tendremos más mensajes pendientes, porque voy a subir el video del bautismo.
donde fueron primeras palabras espirituales que Miguel el Evangelista soltó ante muchas personas que estaban ahí. Muchas personas vinieron al bautismo, se bautizaron. Mi suegro estuvo también en el bautismo también. Ahora mi suegro no está, ya está con Dios, está en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es, amigo, lo mejor que tú, que se muere un familiar y tú estás contento que esa persona se fue con Cristo, que tú pronto lo vas a ver, que vienes en esa gran ciudad, la gran Jerusalén, porque te limpiaste y te guardaste para nuestro Señor, te guardaste para Él, te guardaste para Dios, te guardaste para Dios. Y es que estás viviendo cuando Jesucristo dice: sean santos porque yo soy santo, porque yo soy Dios. Vive la santidad, porque Jesucristo muestra que Él viene Él viene por una iglesia que no tuviese ni mancha ni arruga, sin nada, que no esté limpia. Por eso, amigos, los tenemos que guardar para nuestro Señor. Dios te bendiga. Termino el video. Dios te bendiga y que Dios te guarde en este día. No olvides de suscribirte, darle un like, y sabes para qué es, para que esto se extienda a muchas naciones. Que la paz de Dios sea con todos. Dios les bendiga.